Eso. No, de verdad, hoy nos encontramos con un trotamundo literal de lo que es el balompié nacional venezolano, porque ahorita usted no va a desglosar toda esa gran carrera. Un gran futbolista, no tengo la dicha de conocerlo en persona, pero ya busqué referencia en el transcurso de esta semana y me quedé corto. O ellos se quedaron cortos para hablar muy bien de usted. Y nada, uno de los futbolistas más respetados, muy queridos por toda la afición venezolana. Y sé que también la afición de allá de Europa, aunque los de Europa nos estén viendo ahorita, los de Escocia y todo eso, pero ¿quién capaz les puede llegar un reel por ahí? Uno nunca sabe. Nada, con Sí. ustedes, el señor Fernando de Ornelas. No, muchísimas gracias por la oportunidad, Gabo. A todos los oyentes y los que nos están siguiendo. También un saludo a todos desde acá de Noruega. Aquí son ya las 10 de la noche por estos lados, pero aquí estamos despiertos para poder compartir muchas historias y muchas anécdotas del fútbol. Se le agradece la disponibilidad, la atención. Y bueno, para mí, como le dije ahorita, es un verdadero honor y un placer tenerlo por aquí No, hoy. no, el placer es mío, Gabo. De verdad, gracias por la oportunidad y bueno, siguiendo tu canal y viendo también a compañeros y amigos que han podido compartir también contigo de su carrera y de Wow, lo que están sí. haciendo ahora, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias por el apoyo y bueno, grandísimos compañeros que usted tuvo, grandes personas que he tenido el placer después de seguir conociendo un poco, como es Gaby, Ruber, Carlos García, Elvis Martínez y los que se vienen por ahí, que hay unos que están pendientes, pero Sí, no, no, me imagino, pero lindo, lindo. Todo lo que acabas de mencionar, compañeros del fútbol y amigos, que es lo lindo que te deja el fútbol, lo bonito. te da la oportunidad de poder tener amigos en muchos lugares de este mundo y bueno, y aquí desde Noruega, imagínate, todavía recordando lindas anécdotas que pudimos vivir juntos en el fútbol nacional. Eso ahí también iba a tocar. Para que el que no sabe, Fernando se encuentra viviendo, radicado desde hace mucho tiempo en Noruega. Sí, Muchos ahorita la mente les está Noruega, sí, allá en el frío, vikingo, sí. en el norte de Europa, allá está Fernando Inimaginable. Ornella. ¿Desde cuándo está Fernando Ornella allá en Noruega? Mira, hemos tenido dos periodos. El primer periodo fue cuando era jugador de fútbol activo y llegamos aquí en el 2005. En sí estuvimos aquí casi 4 años cuando me desempeñé como jugador aquí en el Odd Grenland y volvimos en un corto periodo a Venezuela, que en sí, bueno, nuestros planes eran quedarnos ya a vivir en Venezuela, en Caracas, pero por cuestiones del Señor y decisiones familiares, bueno, decidimos volver a Noruega en el 2009. Y bueno, para resumir, o sea, estamos ya casi 20 años acá, 21 20 años. años. 20, si se rapidito, no, 20 años viviendo aquí. Toda una Imagínate. vida, toda una vida. 21 años y lindo porque aquí, bueno, nació nuestro segundo hijo, David, y en sí, nuestros dos hijos crecieron en esta nación. Fernando llegó aquí cuando tenía 7 meses, porque él nació en Chipre, cuando jugaba allá en Chipre. Sí. No, no sabía que había nacido en Chipre, pensé que había nacido en Noruega también. No, no, Fernando Junior nació en Chipre en la época del 2004. Estábamos allá en Chipre y hicimos un gran desempeño allá. Me fue muy bien y bueno, fue el resultado de que me trajeran para acá, para Noruega, pues. Y en sí, el periodo de Chipre y Noruega fue fundamental para mi vuelta para la selección. Ya vamos a llegar, ese es un temita que obviamente vamos a tocar y hay tantos temas que quisiera tocar. Yo sé que por cuestiones de tiempo es casi imposible tocarlos todos, pero vamos una vez a entrar en materia. Fernando, te voy a decir algo. Yo con Wikipedia no me llevo muy bien, pero a veces es necesario. A veces es necesario. A veces se pelan o se Ah, bueno, equivocan. ya sé. Según Wikipedia, dice que son 18, 19 equipos con los que jugaste. Decinos vos cuál es la verdad. ¿Con cuántos equipos participó Fernando y en cuántos países? Bueno, fíjate, si mal no recuerdo, vamos a tirar un poquito de cabeza juntos. Mi inicio como jugador internacional fue en Hong Kong Uh -huh. y ese es el primer lugar donde internacionalmente voy
me desempeño en el South China y de ahí empieza mi trayecto internacional. Ahí es donde vamos para Inglaterra, Crystal Palace, y en el Crystal Palace me desempeñé por 6 meses por cuestiones económicos. El club estaba a punto de ir a la quiebra y surgió la oportunidad de ir a prueba al Celtic de Escocia, de Glasgow, y me fue muy bien. En sí, el partido a prueba fue un partido amistoso contra el Bayern de Múnich y fue Wow. donde se dio la luz verde, pues se dio el visto bueno de mi desempeño y pude firmar por 6 meses. Y en esos 6 meses, bueno, pude disfrutar de estar en un club importante que ganó la Champions League y bueno, y en ese tiempo, y yo creo que cabe mencionar esto, es que en ese tiempo no había los medios sociales que hay ahora, o sea, el recorrido del jugador venezolano en ese tiempo no se seguía con mucha cercanía porque no existían estos medios que existen ahora. Y bueno, ya el hecho de que un jugador llegue a Hong Kong, un venezolano llega a Hong Kong y haga un buen desempeño, quede goleador y eso lo lleve a Inglaterra, donde todavía no habían llegado jugadores a Inglaterra. En sí, en el caso mío fue cuando me enteré de que Giovanni Savarese ya ni estaba también allá en la tercera división y yo estaba en la segunda. Son muchísimas cosas, pues. Entonces, si vamos avanzando, después de Inglaterra, llegó la oportunidad de Portugal. Estuvimos en Portugal, estuvimos también en Alemania, con el Nuremberg en la segunda Bundesliga. Segunda Estuvimos, alemana. estuvimos también en Chipre, estuvimos otra vez en China, con Paul Gascoigne como técnico y compañero. Ese melón. Sí, no, no, imagínate, o sea, disfrutar de camerino y el día a día con Paul Gascoigne, leyenda. Yo creo que Leyenda. después de David Beckham está él en lo que es el rango de jugadores históricos, pues en Inglaterra. Claro, era de los más populares por ser el chico malo del fútbol inglés, Paul Exacto. Gascoigne. Pero un personaje, pude disfrutar, conocerlo y aprendí muchísimo de él. Y bueno, y estuvimos en diferentes países europeos, como de los que mencioné, pero yo creo que, o sea, nunca estuve, como dice Wikipedia, nunca estuve en España, en el Zaragoza. Ellos escribieron Zaragoza y yo no sé dónde lo sacaron. Yo me pregunto, yo, ¿pero en qué Pero momento? ojalá me hubiera tocado la oportunidad, pero no pude. Y también sale algo de Eslovaquia, y tampoco estuve en Eslovaquia. Bueno, de Eslovaquia sí lo dudé porque era un poquito más difícil conseguir información. A lo mejor sí fue por 3 meses, 6 meses, decía yo, pero yo nunca No, había no, no, escuchado. no, fíjate que no. Yo creo que esos son los únicos dos países que he visto en Wikipedia que se dieron un pelón. Pero O el sea, resto es perfecto. pueden ser 15, 16 países entonces. Sí, 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 sí. Sí. Ah, bueno, entonces Wikipedia te no estaba tan grave. No, 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 no. O sea, se equivocaron en dos países que no sé de dónde sale la información, pero en sí los demás son correctos y en cada nación que pude disfrutar y jugar y representar el equipo allá y a mi país, aprendí muchísimo, fueron muchas experiencias, tanto culturales como deportivas, con técnicos también que me sumaron mucho. No, no, fue una gran bendición. Gracias a Dios que vino. Fernando, te voy a decir una cosa, vos pudiste tener a Paul Gascoigne allá en Inglaterra, pero allá en Venezuela tuviste a ese hermano tuyo que se acaba de conectar, el gran Cristian El Torito Cáceres. Sí, sí, hermanazos, crecimos juntos. Imagínate, estuvimos en el Italchacao juntos, el Deportivo Chacao juntos, estuvimos en la selección de distrito. No, vivimos muchísimas cosas juntos en el fútbol con el Torito, como le El dicen. Toro. Sí, 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 un saludo a Cristian, de verdad, Dios te bendiga, negro. Y lindos recuerdos, porque con él crecimos juntos en el fútbol nacional y también pudimos compartir en la selección juntos también. Mucho, bueno, buscando información para hacer el video, hay una imagen, pero no pude copiarla. Sale Cristian marcándote a vos. Ah, Sí, salió sí, flaco y Cristian te llegaba por la cintura. imagínate, imagínate. Sí, sí, no, Salud. pero calidoso, calidoso. Cristian es uno de los referentes allá en Venezuela. Sí, Por claro ahí que sí. se menciona mucho, pero dio mucho al fútbol nacional. Fue uno de los que marcó también jerarquía allá en México, junto con Juan Claro, y Giancarlos. Fueron jugadores que claro, ya y pusieron el nombre de Venezuela en alto. claro. Saludo, Cristian.
Pronto esperemos tenerlo por aquí, por Cabo Deporte. Ahí ya ¿Verdad? nos invitas de una vez, claro. Sí, sí. Bueno, ¿verdad, Cristian? Si vamos a hacerlo oficial. Estás invitado formalmente, hermano. Claro, Podéis poner fecha y hora. Ahí está es diciendo. verdad. Claro que A- somos familia. Aparte de eso, son familias. Va, bueno, Sí, 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 claro que sí. No, mira, con Cristian, después de los entrenamientos íbamos a lo que era el restaurante de mi mamá en y Caracas. a comer empanadas, tomábamos los batidos de lechosa con fresa. No, 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 una cantidad de historias. Y Leo Jiménez, todos ellos, Daniel Díez, todos ellos íbamos al restaurante y comíamos juntos después de los entrenamientos. No, una bendición. Ya hasta una vez también José Manuel Rey. Bueno, todos ellos pudieron pasar por el restaurante que mi mamá humildemente tenía y ahí nos daba la bendición de poder desayunar juntos después del entrenamiento. Hoy me imagino ese combo cuando terminaban los entrenamientos y salían vueltos locos ahí a comer. Sí, no, 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 no. Ese ¿Quién? es el tipo de anécdotas que te quedan, pues, que son lindas historias, pues, De que ese, pudimos estar de ese juntos. grupito, disculpa, Fernando, de ese grupito, ¿quién era el mal portado? ¿Es cierto lo que dijo Robert, aprovechando que Cristian nos está viendo y escuchando? ¿Es Sí, sí. cierto? Sí, sí es cierto. Sí, no, para decírtelo criollamente, yo era una joyita antes. Sí, 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 no, no hay, las cosas son como son y hay que decir la verdad y no me avergüenzo de eso, pero Dios, bueno, en su misericordia me sacó del camino, pero sigo siendo el Fernando de siempre, el alegre, pero con otro tipo de valores, pues, los valores que el Señor me ha enseñado en su palabra, pero sigo siendo el rochelero, con alegría, pero con un poco de paz y tranquilidad en lo que se refiere a las cosas que no se deben hacer, pues, que Claro, hacía antes. claro, claro. Claro, claro. Mira, es que es referente a lo que Rubén comentó ese día, que Tulú, que vos sabés que él era un fachero, tal. Yo me recuerdo cuando llegaste a la Unión Atlético Maracaibo. Sí, imagínate. Hermano, cuando usted llega allá, cuando no, vine Fernando de Ornella de Noruega, no sé exactamente de qué país venías en ese momento, De Portugal, de veníamos de Portugal. Portugal, del Marítimo, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. y te estaban esperando porque yo era de los que iba a los entrenamientos, de los que iba, no me perdí creo que nunca ningún partido, bueno, de la Unión Atlético de Maracaibo, y cuando se te esperaba y hablaban tuyo, era una estrella de rock quien iba a llegar, ¿oíste? Y cuando llegaste al primer entrenamiento, que te veíamos flaco, alto, con el cantadito, yo miraba y empezaste a volar de lado y lado. Una gacela corriendo. Los demás te miraban así. Tiempos aquellos, muchachos, qué tiempos aquellos. Sí, sí. Ahora ya estoy llegando a los 50, imagínate. Qué tremendo. ¿Qué año fue ese? ¿2008, 2009? No, no, imagínate, estamos hablando del 2002, 2003, por ahí, En el Unión, en el Unión ¿no? Atlético Maracaibo. Sí. Chava, llegaste cuando el equipo estaba subiendo a primera división. No, yo llegué cuando Rafael Dudamel era el director deportivo Se estaba y, preparando y estaba el Walter Catarroque, el comienzo. estaba el Chuy Vera, estaba Ruber, Claro. estaba Carlos García también, ¿no? Carlos García, William González, Elvis Martínez, Elvis Martínez. Éramos Martín. un grupo de la vieja comba, ¿sabes? Y, No, y ese mismo equipo, porque yo después me fui para Inglaterra, y ese mismo equipo quedó campeón después. bueno, Cuando, este sino Cristian Cáceres, que claro que sí, vos llegaste primero que él, allá a Maracaibo. Ay, perdón, yo sí, sí, pensé sí. que. O sea, Cristian llegó fue después, en el combo siguiente, que ahí también Ujú. llegaron y quedaron campeones después. Y llegó que Giancarlos Maldonado, creo que Leo Jiménez. No, llegó un combo, imagínate, el Eh, Turbo. sí, No, 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 fue un equipazo el que armaron después. Sí, sí, sí. bueno, Fernando, te están enviando un abrazo a Fernando, buenos recuerdos en el Unión Atlético Maracaibo, lo dice el Sí, hermano Álvaro Perdón. Un saludo, Alvarito. sí, no, 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 imagínate. Y ahí fue mi primera, o sea, mi primera estadía en Maracaibo, que quedamos enamorados con Maracaibo, para después volver. Y ahí sí rectifico lo que dijiste, porque ahí volví al Zulia. Bueno, yo estoy hablando de esa segunda etapa. Sí, 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 Que ahí volvimos en el me Zulia en equivoqué, el 2008. me equivoqué, fui yo desde el Sí, momento, pero sí, fue esa etapa cuando volvía, wow, ya había tantos años por Europa, tantos equipos. sí. Hablando de esos equipos con los que comentaste, que con los que tuviste participación, jugar en Escocia, en esa Escocia de Henry Larsson, de Marviduca,
y llegar un venezolano allí a jugar con esos caballos, a compartir camerino. Contanos un Sí, no, poquito de esa experiencia. cuando yo llego, una de las experiencias lindas, y es una anécdota bien interesante, cuando llego con el agente al club para el primer día, pues para llegar a entrenar, entro al club y hay un pasillo. Y en el pasillo está la orejona, la copa de la Champions League. Y yo veo la copa y yo me le quedo viendo a la gente y le digo, no me digas que ganaron la Champions League. Yo no sabía, Gabo, imagínate. Yo no sabía que el Celtic había ganado la Champions Sí. League. Y la gente me dice, no sabía, menos qué ignorante. Y yo, no, imagínate, que voy a saber yo que el Celtic había ganado una sola Champions La League, única. la única. Y ya por ahí ya mi cabeza empezó a dar, imagínate la magnitud del club que estoy llegando. No pues la ganaron con Ferguson, disculpa que te interrumpa. No, No no, fue. fue en la edad, cuando John Barnes, yo no sé si te recuerdas de él, la leyenda del Liverpool, era el técnico del Celtic. Ok, ok. En ese equipo están los que mencionaste, Henry Larsson, Marvin Duca y Ian Wright. Ian Wright, Ian Wright. la leyenda del Arsenal, estaba en ese equipo. Y Henrik Larsson fue el que me dio la bienvenida. O sea, imagínate tú, fue el que me agarró y me introdujo en el camerino. Mira, vamos a decirle la bienvenida a Fernando, que viene de Venezuela. Imagínate. Y ya Henry por ahí, bueno, Larsson. ya entro con confianza y empiezo a entrenar y me transmiten de que bueno, que el partido que yo voy a jugar a prueba va a ser contra el Bayern de Múnich, que es un partido para celebrar el aniversario de la Champions League que ellos ganaron. Ah, ok. Y bueno, y en esa época, Gabo, contra el Bayern de Múnich, estaba Oliver Kahn en el arco. Oliver Estaba Kahn. Lothar Matthäus jugando de central, defensa central. Terminó en la paja de central. Estaba Lothar Roque, Matthäus. sí, estaba Roque Santa Cruz, Giovanni Elber, Giovanni Elber, estaba el Paulo brasileño. Sergio, Jeremías, estaba... Jen Bueno, Jeremy estaba en ese equipo fue también. el Bayern de Múnich que enfrentó Al Manchester. al Manchester United en el estadio del Barcelona. Claro, estaba Ese- Mario Basler, todos ellos. Janker, el delantero. Dunker. Sí, 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 sí. Wow, Jen Jeremy, no, equipazo, un equipazo. Bueno, ya por ahí te puedes ir y me fue muy bien en ese partido en sí. Todavía hace un año me hicieron una nota al periódico de Dailies de Escocia, me hicieron una nota recordando ese tiempo y bueno, lo que era mi rol ahorita en este tiempo aquí en Noruega. No, y todavía me recuerdo y eso es una satisfacción muy grande. O sea, le da una satisfacción a uno porque da a recordar de que las cosas se hicieron bien a pesar de que fue un corto tiempo, se hicieron bien y bueno, como te vuelvo a repetir, o sea, mucha gente en Venezuela no sabe nada de esto porque no existían los medios sociales. Lamentablemente. Ahora toda la información corre y se sabe de todo, el más mínimo detalle por los medios que hay, pero antes no, antes era complicado. Mira, cuando yo, sí, bueno, yo estaba muy estaba joven, de 15, 16, y te veía uniformado con el Celtic. Y me pasaba a veces que la tenía Larsson y pensé que la tenías vos, o la tenías vos y Sí, pensé sí, que la sí, tenía sí. Larsson. ¿Te confundían mucho allá en Escocia con Henry Larsson en la Sí, calle? O, cuando, no? cuando él se cortó el pelo, Sí, sí. sí, cuando se cortó el pelo, perdón, cuando se cortó el pelo, después que se Sí, quitó sí, sí. la rasta. Sí, 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 sí. Mire, y Marviduca, ¿cómo era? No, el Marviduca era el que me iba a buscar al hotel para ir para los entrenamientos. Padre Santo. No, excelente. Normal. Mira, tipos humildes, o sea, aprendí mucho, como también vi la otra cara que se ve aquí en Europa, que por ahí no se informa, son cosas de camerino, son cosas de jugadores internas, o sea, lo de irse de fiestas y todo este tipo de cosas, pues para mí eran cosas nuevas de ver en un equipo tan grande que por ahí los jugadores tomaban sus tiempos libres y todo eso. Y bueno, eso me impactó mucho, pues, pero aprendí muchísimo porque era muy joven. Hablando de compañeros, y en esa época de muchacho, de joven, tu juventud, también tuviste dos caballos como compañeros, portugueses. Te voy a dejar que sea vos quien los nombréis.
Sí, no, imagínate, cuando estuve en el Marítimo, estuve tanto con Pepe y Dani Alves. Dani Alves. Pepe, el de Real Madrid. Sí, 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 sí. No, imagínate, esto es comiquísimo porque cada vez que lo cuento, la gente, o sea, dice cómo es el fútbol, ¿no? Cómo es el destino, cómo de la trayectoria va avanzando. Mira, yo era el que pasaba buscando a Pepe para ir para los entrenamientos, todos los días. Y esto no lo sabe mucha gente. Y Dani Alves empezaba, porque él es venezolano Sí, también, sí, sí, claro. y con él siempre andábamos juntos, y él empezaba a dar sus pasos en el profesional, en el Marítimo. Y Pepe todavía no había debutado en el profesional. Él estaba en el sub-18, mientras que yo estaba en el primer equipo. Entonces yo lo buscaba a él y entrenaba con el primer equipo. Después de unos años, lo cómico de todo esto es que después de unos años, yo jugando ya un partido con la selección en Paraguay, estamos viendo la noticia, vuelvo a Portugal y sentado viendo las noticias con mi esposa, veo que sale Pepe con la franela del Real Madrid en presentación y yo le digo, no puede ser, todo pasó tan rápido porque él se fue para el Sporting y después del Sporting se fue para el Oporto y ahí dio el salto al Real Madrid. Y eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Y no te ha pagado las carreras que le hiciste cuando lo ibas a No, buscar. imagínate, todavía le voy a mandar un email y le voy a decir para decir si me puede mandar para los caramelos. Wow, wow. Y mira, y a través del tiempo, ¿habéis mantenido algún contacto con ellos? Sí, con Dani sí he tenido contacto, mucho contacto. Sí, porque él está todavía enchufado con lo que es el fútbol, está trabajando como director deportivo en el Marítimo, vive en Madeira, de donde es mi papá, y siempre tenemos, no contacto continuo, pero hemos hablado por ahí por el WhatsApp o por Instagram. Mira, y en ese entonces se hablaba con Dani porque estuvo tentado a jugar con la Vinotinto. Sí, pero no se llegó a concretar nada. No, 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 no. Pero Eso, se hablaba, ustedes llegaban a sí, hablar de sí, eso. sí, no, no hablamos, pero él estaba enchufadísimo con la selección, De le iba muy bien Portugal. a Rusia, fue uno de los jugadores caros más caros Claro. de En transferencia Ceni. de tiempo. Y bueno, Salomón pudo disfrutar y ser compañero de él también en Sí, Rondón. ¿verdad? Cierto. Estuvieron juntos en el mismo equipo. Pero Dani siempre estuvo enfocado en eso, pues, en representar a Portugal, pero siempre estuvo la tentación, pues, como buen venezolano. Pero aquí se basó la decisión, creo yo, más en lo deportivo que en lo sentimental, en lo que más le favorecía en ese tiempo a nivel Sí, deportivo. Y jugó sí, sí. mundial y todo, pues. Jugó una Eurocopa con Portugal. Llegó el número Exacto, 10, era el número 10 de Portugal. O sea, exactamente. no menor detalle. Sí, compartió camerino con Pepe y con Cristiano Ronaldo y con todas esas figuras. Claro, claro. Sí, sí, sí. Fer, cuando debutaste con la selección, te tocó hacer gol. O sea, yo me imagino, todos los que alguna vez hemos tocado un balón en una cancha, uno dice, cuando yo juegue el primer día quiero hacer un gol. Y se te dio la oportunidad con Pastoriza. Sí. Relatanos ese momento cuando te llama Pastoriza y se te da la oportunidad de jugar. Sí, Y- es un momento bien especial. Mira, fue el Día del Padre cuando Vaya, jugamos el último partido amistoso antes de ir a esa Copa América de ese año. en Paraguay, ¿no? 99. Sí, ajá, Paraguay 99. Y fue bien especial, como te mencioné ahorita, porque yo vine trabajando la última semana con la selección, venía de Hong Kong y tenía que luchar en esa semanita para ganarme un puesto para ir para la Copa América. Te llamaron, se enteraron que estabas en Hong Kong y te llamaron a la No, selección. se enteraron, sí, ellos sabían que estaba en Hong Kong, pero se enteraron que estaba en Venezuela, Ah, ok. ya había terminado la temporada en Hong Kong, y estaba en Venezuela y pude ir a entrenar una semana con la selección en Valencia. Y a medida que fue avanzando los días y los entrenamientos, el Pato Pastoriza me dice, mira, nos gustas, vas a estar en la convocatoria para este partido contra Perú, pero no creo que vayas a salir de inicio, de repente puedes entrar en el segundo tiempo, y yo, bueno, no, profe, le digo yo estoy listo, cualquier cosa, yo estoy ya para entrar No, y no, hacer mi trabajo, pues. Y en sí sucedió así. Ese día un estadio totalmente lleno en Valencia, Misael Delgado Misael.
a explotar. Y Perdón. se da el partido, gracias a Dios, de una forma muy linda. Ganamos ese partido 3-0. 3-0. Y a mí, como lo comentaste, me tocó marcar en sí un pase de Ruben, una asistencia de él, entrando Marco y fíjate, son muchas cosas. Y te vuelvo a repetir, lo especial de todo esto fue que yo marco el gol, terminamos ganando 3-0 y yo digo en mi cabeza, ya estoy en la lista, yo voy para la Copa América. Y uno tenía que salir, uno. Y ese uno fue Fernando. El Pato me llama y me dice, Fer, quiero hablar contigo, de verdad te agradezco por tu profesionalismo y todo lo que pudiste demostrar en esta semana y en este partido, pero ya la lista está hecha, ya están los inscritos y mira, y eso fue como un balde de agua fría y de Valencia para Caracas, eso fueron lágrimas porque era un jugador joven, había debutado, como mencionaste, con la selección con gol y fue un tiempo duro a nivel psicológico porque decía, no, si no entré así, haciendo gol, ¿cuándo voy a entrar? Entonces, seguí trabajando, apreté los dientes y seguí trabajando y todo llegó a su tiempo, gracias a Dios. Y después el Pato me volvió a llamar para las eliminatorias. Y bueno, y empieza mi caminar con la selección, pero fue muy lindo. Decirte lindo por el aprendizaje, pero fue duro por lo brutal del mensaje, pues de que no estaba en la lista. Te me adelantaste, te iba a preguntar cómo se asimila eso, cómo se supera el hecho de que, coño, quedaste fuera por uno de la Copa América de la selección de tu país. No estáis quedando del equipo de la esquina, no, no. No. Volver a No, recuperarse mira, no es fácil. asimilar eso, y para aquellos que nos están viendo y después nos van a ver, los jugadores jóvenes que tienen ambiciones de selección Exacto, o exacto. jugar a nivel internacional, son periodos y etapas que uno tiene que ir aprendiendo y experimentando para ir formando el carácter de cada uno. Y eso formó mi carácter. Gracias a Dios en ese tiempo estaban mis padres y me apoyaron muchísimo y me dijeron, dale para adelante, que No pasó nada. la oportunidad del fútbol te da revancha y en sí fue así. Y pudimos ver después de muchos años, ver el resultado de esa constancia y perseverancia, pues. Mira, yo soy lo que me gusta a veces buscar archivos, buscar juegos pasados, me recuerdo de un partido, selección, equipo y voy y lo busco y fue sin querer, te lo digo de verdad, me encontré con Venezuela, Brasil en Maracaibo. No Sí, fue con sí. Richard, con No, el no, no, Pato. con el Pato, sí, que Y perdimos vos, 1-0. Sí, y sí. yo dándole, y cuando veo la alineación, Fernando Dornela en el equipo, yo, ya va, si yo lo voy a entrevistar pasado mañana. Y me puse a ver el partido en el Pachencho, un Pachencho, habían 5.000 personas, creo yo. Sí, O sí, sí, sea, sí. nada que ver, ¿me Calorón, entendés? aquí un calor. Sí, Creo que jugaron a las 2 de la a las tarde. O sea, 4, a las 4. increíble. Y te vi allí, yo, wow, y estaba el Patón González en la defensa, Sí, sí, sí. creo que estaba Elvi McIntosh, Martínez, Elvi Martínez, Pochettino, Poche, Leo, Tortolero, si no me fue a la memoria, creo que también lo vi estaba por Juan allí. García, Tortolero también, Sí, estaba en esa convocatoria. No, no, no. Nos fue bien los primeros 20 minutos y después, bueno, sí, ya. perdieron el turbo los brasileños y buenas noches. Romario estaba ahí, imagínate. Romario, claro, amoroso, no, Romario hizo 4. hizo 4 goles ese día. Bueno, el portero era Angelucci. Sí, exacto. Exacto. Mira, bueno, ya que entramos, comenzamos con los goles con la Vinotinto, sé porque salen las noticias que el gol que te ha marcado fue el que le marcaste ha marcado tu carrera, pues fue el que le marcaste a Austria, que mucha Sí, gente no lo sabe, que nosotros no, llegamos a jugar un triangular sí, con Suiza, ¿no? Si fue la memoria. sí, sí, sí. Sí, estuvimos en Basel, en Suiza, y bueno, mientras yo me desempeñaba aquí en Noruega, llegó la convocatoria. Yo venía saliendo de una lesión de la pubalgia. Ese año fue 2006, 2006. 2006. 2006. Un año antes de la Copa América en Venezuela. Ajá. Porque estaba formando el grupo. El profesor Richard estaba formando el grupo y en ese tiempo
antes de empezar ese torneo, la selección venía sin marcar goles, creo que eran 800 o 700 minutos sin marcar goles. Tenía una sequía tremenda. Sí, y el profesor Richard venía haciendo variantes en lo que respecta, en lo que son los delanteros. Y yo en sí, aquí en Noruega, venía haciendo goles. Y me iba muy bien en el equipo. Me llama la selección, vamos para Suiza, pero yo vengo recuperándome de la pubalgia. Esto es otra anécdota que mucha gente no sabe, solo los muchachos que estaban ahí en la concentración, el profesor Richard, que es médico, lo sabe también. Estuvimos ahí y perdimos el primer partido con Suiza 1-0. Yo entro en el segundo tiempo, pero contra Austria yo inicio. Pero el día antes contra Austria, el profesor Richard me dice, ¿cómo te sientes de la pubalgia? Yo le digo, mira, Richard, no estoy al 100%, pero tú sabes cómo esto de la selección, de representar tu país, ahí se te olvidan los dolores y vas con todo, aprietas los dientes y vamos. Y me dice, mira, pero vamos a hacer una cosa, vamos a infiltrarte el día antes. Agarran y me infiltran, dime. Permitime, yo de verdad no sé qué es la pubalgia. Oh, La pubalgia es un dolor que está entre los aductores, terminando los abdominales abajo. ajá. Ahí eso es un dolor que muchos jugadores, Riquelme, Zidane, han sufrido y han sido operados. No sabía. Y puedes estar de 1 mes a 6 meses sin parado totalmente, porque no Ok. puedes ni caminar, no puedes ni estornudar, porque te duele. Bueno, esta lesión, yo venía recuperándome. Richard me dice, podemos infiltrarte para que te disminuya el dolor. Y yo, bueno, vamos a meter. Y ahí estaba Zurdo Rojas, Perdón. estaba José Manuel Rey en el camerino. Y Richard me infiltra, empieza el partido, empiezo yo con los dolores, pero gracias a Dios, bueno, se me dio en ese partido minuto 8. El zurdo, Centro. el zurdo tira un centro al segundo palo y entro yo. Y se corta la sequía de los casi 700, 800 minutos y todo, imagínate la emoción, el agradecimiento al Señor por lo que había hecho en todo ese tiempo que yo estuve con la selección en Suiza. Termino el primer tiempo y yo le digo, Richard, no puedo correr más. No me da más el cuerpo, no, el dolor es muy Wow. intenso. Y Richard me dice, Fer, ya hiciste el trabajo, quédate tranquilo. Sí. Y me sacó en el primer tiempo, o sea, terminando en la pausa del primer tiempo y ganamos el partido que hasta el día de hoy es el único partido en la historia que Venezuela le ha ganado a un equipo europeo en Europa. En Europa. No, es que eso te iba a preguntar cuando viste ese balón adentro, todo lo que pudo haber pasado por tu mente en ese momentico, porque después de tanto No, sufrimiento, no. sufrimiento, pasaron muchas incertidumbres en mi cabeza de que si salía, que no me iban a volver a llamar, porque tú sabes cómo esto son oportunidades. Claro. Y uno tiene que aprovechar las oportunidades y gracias a Dios se me dio ese día y gracias a los compañeros que también me ayudaron en ese día y desde ese momento empecé a ser frecuente en la selección, en los llamados de la selección. Bueno, de ahí vino otro partido que también fue muy significativo allá en Maracaibo contra Nueva Sí, Zelanda. no, imagínate. Una, Ese fue ahí, mi te, boleto para la Copa América. ahí te iba a decir, te estaba jugando la convocatoria a la Copa América porque la competencia estaba dura. Sí, no, imagínate, estaban esta fiera, estaba Ruber, estaba Giancarlos, Cafú. estaba Cafú y estaba yo, éramos 5. Ujú. Bueno, ese día, creo, si no me falla la memoria, fue el primer gol de Miku con la selección de penalti. De penalti, sí, que Juan se lo cedió a él, sí. Pero ese pase no me acuerdo quién te dio el primer pase, ese pase al vacío, ¿quién te lo dio entre El líneas? primer gol fue Juan, el ¿Fue segundo Juancho? fue Ricardo David. Yo pensé que había sido el contrario, porque el primero No, no, se no. ve esa diagonal y entraste vos. Sí, no, el ¡Pam! segundo fue un pase que quebró la línea defensiva entre centrales y yo entré en diagonal, pues. Y ese fue de Ricardo David. Y el primero fue a pase a fondo de Juan.
Pero ese, como te comenté, ese partido fue el boleto mío de entrada para la Copa América. Vamos a llegar allá, porque esa Copa América obviamente se disputó allá en la casa, en Venezuela. Sí. ¿Cómo fue la previa? La previa, ya estaba el equipo conformado, ya se dieron unos 23, no me acuerdo si eran 23 para ese entonces, ya estaba el equipo, ok, perfecto. Ustedes tenían esa presión, estaban relajados. ¿Cómo se manejaba ese partido inaugural contra Bolivia, después contra Perú, después contra Uruguay, allá en Pueblo Nuevo? Pero ustedes, ahí en la interna, ¿cómo se manejó? ¿Cómo fue No, esa etapa? no, fíjate, fue bien especial en lo que respecta a jugar la Copa América por primera vez en la historia en nuestro país. Ya en sí eso ya es un gran peso, o sea, la responsabilidad como nación y como selección de dar un buen espectáculo. eh, yo creo que todos los muchachos sentíamos esa responsabilidad, no presión, sino responsabilidad de que, ok, bueno, estamos en nuestra casa y no podemos defraudar a los nuestros y vamos a hacer el mejor papel que podamos hacer en el grupo que nos tocó. Y creo que lo hicimos, o sea, entramos a la historia, pasamos por primera vez a cuartos de final Por primera y vez. por primera vez. Y de ahí empezaron los resultados positivos a nivel de Copa América, porque después vinieron otros grupos, el de César Farías, por ejemplo, y bueno, vinieron varios técnicos que pusieron el nombre de Venezuela en la Copa América en alto, y eso es lo lindo. Fer, pero en esa misma Copa América, después de, tenían ustedes la prensa nacional e internacional encima, porque eran los anfitriones, veníamos jugando bien, no éramos una planadora, pero veníamos haciendo el trabajo que no se venía haciendo en otras Copas América, o por lo menos los resultados estaban llegando, Sí, 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 sí. para No, no desmeritar. Pero llega el momento que nunca vamos a olvidar a los amantes al fútbol, ese 7 de julio del 2007 contra Uruguay. Se acaba la ilusión. ¿Cómo se vivió eso ahí en el camerino cuando termina, el árbitro pita y no, entra? fue duro porque veníamos haciendo una Copa América bien interesante, donde habíamos ya roto esa historia triste de que siempre estábamos eliminados en la primera ronda. Pasamos esa ronda y nos vuelve a tocar Uruguay, una selección que por ahí nosotros jugamos en la primera ronda contra ellos y Claro, empatamos 0 uno a 0. uno. Ah, 0-0, perdón. Y en sí vimos que era una selección accesible, que podíamos ganarles, pero falta de concentración en diferentes etapas del partido, ahí te fusilan. O sea, en ese tipo de competencia de alto rendimiento, selecciones como Uruguay no puedes darle ventajas y, y eso fue lo que pasó. Pero se aprendió mucho, se aprendió muchísimo y en sí, bueno, eso fue un ciclo pues que marcó y que yo pude ser parte en ese ciclo y ya después, bueno, ya después de la Copa América ya empezó la renovación del grupo. Fue histórica esa copa. Volviendo al tema de las anécdotas y los cuentos. Quiero una, si te recordáis, de esa Copa América, ese compartido, por eso que me fui ahorita a decirte eso, porque tuvieron un tiempo concentrado. Me imagino ustedes para salir del estrés o de la No, tensión. era un caos, era un caos. No, no, no podíamos, no, en sí no podíamos salir. En sí no podíamos salir porque revolucionó todo el país, toda la nación, esto de la Copa América. Y bueno, estábamos en San Cristóbal, o sea, la La cuna cuna, del fútbol la nacional. cuna, la cuna. Y, y ellos viven eso intensamente. Y yo tuve el privilegio de representar al Deportivo Táchira. Bueno, en ese tiempo se llamaba el Unión Atlético Táchira Unión Atlético Táchira. y conozco la fanaticada y todavía hay lindos recuerdos de parte de ellos conmigo y, y bueno, estaba eso, ese factor extra, pues. Y no, se disfrutó muchísimo, o sea, anécdotas te puedo decir de que el pueblo nos seguía a todos lados, a los entrenamientos era a casa full, A en lo, las alternas de Pueblo Nuevo. de Pueblo Nuevo. Y fue Ay, muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo. bueno, mira, y tu paso por Maracaibo, la segunda etapa. Co- co- Fíjate, tengo recuerdos en la Unión Atlético Maracaibo donde conozco la ciudad, conozco el equipo y, y bueno, conocí mucha gente hermosa que todavía tengo contacto con ellos. Y después ya la segunda etapa fue de una manera
¿cómo te voy a decir? No triste, pero de una manera donde yo empecé a entender ya que mi tiempo como futbolista estaba empezando a terminar. A nivel deportivo no me fue muy bien en el Zulia. Llegué y a las 2 semanas me lesioné, se me partió en el entrenamiento, choqué con el portero y se me partió el tabique de la nariz y estuve parado casi un mes. Y eso de estar parado un mes, olvídate, está dando ventaja en tu posición y la persona el jugador que jugó en esa posición empezó a hacer goles. Y, y bueno, ¿sabes cómo es esto del fútbol? El fútbol no te espera. Y, Eso sí es y, verdad. y eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Pero antes de yo llegar al Zulia, yo estuve en el Monagas. Ah, no Los seis- recordaba, no Monagas recordaba que tuviste el Monagas. fue 6 meses en el Monagas y después 6 meses en el Zulia y nos volvimos para Noruega. Ya, no estuve, no pasó por la mente no, Monaga. Si te puedo decir qué puedo rescatar de mi tiempo en Maracaibo en el último año como futbolista, fue que bueno, crecí mucho a nivel de carácter y a nivel de camerino, de cómo apoyar a mis compañeros de afuera, sabiendo de que quería estar adentro. Pero aprendí que también hay una faceta que también tú puedes cumplir en el camerino o estando en el banco o no estando convocado, porque me tocó también en la selección eh, muchísimas veces y aprendí mucho de eso. Bueno, en la selección, estando en uno de esos partidos, creo que estando vos en el banco, te tocó entrar como lateral izquierdo o te De- pusieron de- de delantero, te bajaron a lateral izquierdo, derecho, perdón, derecho, lateral derecho. sí, ¿Ver? sí, Sí, sí. yo me Contra recuerdo. Colombia, contra Chile, contra Ecuador jugué, con el Pato jugué de lateral derecho. Sí, yo me recuerdo haberte visto en esa banda. Sí, sí, sí. Fernando, pensando ya tengo 48, ¿no? Y Voy 48 para años de edad. 49. Voy Va para para 49. 49. Ah, bueno, no, todavía está ahí, muchacho. Ya, Falta. ya vamos llegando al piso 5, como dice. Quinto piso, Sí, Arjona. sí, Mira, sentí ya viendo la cosa, ya obviamente fuera con el periódico del lunes, de que, como dijiste ahora, me quedé con eso. Coño, mucha gente no sabe que yo jugué aquí, que yo fui para allá, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Sentí como que, ver, esta gente, estos muchachos ahora no han tenido un buen partido bueno cuando ya se están yendo a Europa, así sea a probar y sales noticias por todos lados, se hacen viral. No, te sentí que hubo falta de apoyo o de los medios. Estoy hablando en la parte mediática para que el Fernando Ornella del Trotamundo, lo que conocemos nosotros, lo supí, tenía que saberlo ahorita cualquier muchachito de 17. Todos los que están ahorita en el suramericano sub-17 tienen o deberían saber quién es Fernando de Ornelas, dónde jugó, qué hizo, cuántos goles hizo, y no lo saben. fíjate. Te quedaste con esa cosita ahí dentro. No, yo te digo, yo creo que lo principal, apartando, por supuesto, lo que son los medios sociales que hay ahora, Claro, pero yo creo apartando que eso. abarca más la cultura. La cultura futbolística en los años 90, 80, 90, no es la misma cultura que tenemos ahora en No, no, Venezuela. no. O sea, hoy día la cultura futbolística es otra realidad en Venezuela de lo que era en los años 90 y 80. Nadie le interesaba si por ahí Fernando estaba en el Celtic de Glasgow. Ya va, espérate, ganó la Champions League. ¿Quién le va a interesar? Más bien le interesaban si había un Andrés Galarraga, un Osvaldo Guillén, en las medias blancas de Boston o en el Cleveland con Marvis Kell. El béisbol, eso sí era relevante. En el tiempo que yo jugué en el exterior y yo creo que empezó a cambiar fue cuando Juan dio el salto a España. Ahí empezó a empezar gradualmente la cultura futbolística porque también se sumó el cambio de la selección. Vino el boom Vino Tinto y empezó el medio mediático, empezó a moverse, pues, y cambió gradualmente la cultura que ahorita sigue en ese cambio. Estamos esperando clasificar al Mundial para ya romper esa cultura, pues. Ya vamos a llegar al tema de la selección, pero repito con lo que decía, que lo de la cultura, yo creo que ahorita tampoco es que haya cambiado mucho, porque yo te No. digo algo, yo tengo muchos conocidos allá que han jugado al profesional o están jugando 22, 23, 24, mayor 25, 26, y vos les habláis de Ronita Vargas
Vargas, ya va, me suena. Que estamos hablando que no hace tu época, o sea, a 10 años, 5 años, 6, yo no sé Sí, cuánto tiempo tiene Ronita retirado. El mismo Miku que se retiró, está jugando todavía, pues allá en Venezuela sí. creo. No saben quiénes son, o no saben quién es Osvaldo Vicarrondo, que está No, no. dirigiendo ahorita la sub-17. Y yo, pero bueno, ¿y ustedes qué saben? Que si Cristiano, que si el otro, y de moda, quién ganó la Champions hoy y no saben quién la ganó hace 3 años. Y Ahora que así me, van. ahorita que mencionaste la sub-17, todos esos muchachos que están ahí, bueno, mi hijo David compartió con ellos en la sub-15 el año pasado. David fue llamado a la sub-15. Sí, el suramericano sub-15 lo jugó el año pasado. Ay, ay, fíjate, se me pasó por alto ese Con dato, todo no ese, sabía. con todo ese mismo grupo que está jugando ahorita en Colombia, David jugó todo el suramericano el año pasado, en octubre, en Bolivia. Hoy día, bueno, David decidimos juntos con él que represente a Noruega, porque se Ah, ya está siente, decidido. sí, porque se decidió, tuvo que decidirse y representó a Noruega ahorita que jugó contra España, Alemania y Austria para la clasificación del europeo. Y tuvimos que tomar una decisión, Gabo, esto es algo que no soy yo, que no es mi esposa, es él. Es él, Es el es que tiene él. que tomar la decisión. Tuvo la oportunidad hermosa de poder disfrutar con Venezuela el año pasado, de poder representar a Venezuela el año pasado, y tiene las dos experiencias, y tenemos que saber que él nació aquí en Noruega. O sea, él creció aquí en Noruega. Por más de que su papá jugó en la Vinotinto, que su papá es venezolano, Su papá es su papá. eh, o sea, yo no puedo decirle, mira, pero tienes que seguir mis pasos. No, él tiene que seguir sus pasos y ya está. Y yo apoyar en los pasos que él y decisiones que él tome. Él tiene Y, que forjar su camino, claro que y sí. yo creo que lo mejor para él hoy día, por cuestiones de estabilidad, por cuestiones de logística, De son tantas, logística. Es que te iba por, no más logística. son muchas cosas. Mi- Pero lo primordial fue que él tuvo que tomar una decisión y esa fue la que él tomó y hay que respetarla. Claro que sí. Vamos a agarrar unos minuticos para hablar de Fernando. Fernando que se llama, ¿no? Fernando Junior. David, David. David Él es el menor. Él es el menor. David es el menor, sí. Fernando Y el mayor. Fernando es el mayor. Fernando tiene 21. Pero el que está en la selección ya es David. El que está en la selección noruega es David. Sí. Ok. Fernando está allá cerca de donde tú estás, en Estados Unidos, en Missouri. Él, Sí, él no está sabía. jugando, él está jugando allá para la Universidad de Missouri. Y tiene ya Ah, 2 años ya jugando allá. bueno, vamos a estar Ahí vas intercambiando archivando, información información. para seguirlo y estar ahí pendiente. Pero te iba a preguntar, vos, Fernando Dornela, padre, cada vez que lo vi jugar en los entrenamientos, ¿sí soy ese padre rígido que está encima, o lo dejáis ser? Que después, bueno, si le fue mal, vos le decís, bueno, no importa, no le pegaste bien con la izquierda, practica otra vez, o soy de esos padres que, coño, ¿cómo vas a fallar? ¿Cómo es Mira, Fernando Dornela? o sea, en mi caso, en nuestro caso, yo tuve el privilegio de entrenarlos a los dos hasta que ellos tuvieran a David, que es el menor, que tiene 16 años, lo entrené de los 12 años. Yo fui su entrenador aquí en el equipo de la Todo ciudad el tiempo. donde yo Ok, vivo. ok, en el equipo donde juega. Y tuve el privilegio de formarlo hasta que vino el equipo de la ciudad donde yo jugaba, activo como profesional, y lo ficha, lo recluta. Fíjate. Y cuando tenía 14 años. Al tener 14 años ya lo llama la selección de Noruega y la selección de Venezuela para partidos Mm, amistosos. Entonces está entre esas dos selecciones. Mientras que Fernando Junior, que es el mayor, yo lo entrené hasta que él tenía los 16 años y a los 18 él da el salto a Estados Unidos por una beca universitaria por medio del fútbol. Entonces, volviendo a tu pregunta, fui un padre muy exigente porque sé el potencial que tienen ellos. Si sé que el potencial de ellos es limitado, no los voy a presionar mucho. Más bien los voy a dirigir. Pero hay que saber presionar, hay que saber forjar jugadores, o sea, y darle la orientación de que no es papá que te está orientando, es un entrenador. Y hacer esa diferencia eh, entre ellos es bien exigente. esa Para, línea es muy delgada. Esa para línea es muy delgada. y es una línea muy delicada donde uno tiene que saber, tener mucha sabiduría y yo creo que ha dado resultados, pues,
porque me lo han agradecido. Gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo es un partido de la Vinotinto en Noruega, en la casa de los de Ornella allá en Noruega? ¿Cómo se vive un partido de la Vinotinto? No, ¿Cómo es? O el juego es hoy vamos a suponer, aquí son las 6, las 5, el juego es a las 7 de la noche. ¿Cómo se vive? ¿Se preparan o son de los normal? Bueno, cada quien en su cuarto, en el mueble. no, mi esposa no está ahí. Mi esposa, ella es algo interesante porque conmigo, ella iba al estadio y me apoyaba y todo, Claro. pero no era esa. Ahora estoy viendo otra faceta. Ahorita está con nuestros hijos, está despierta, estamos listos para apoyar y todo. Esto es una fanática, pues una fanática. Pero Sí. con la Vinotinto ella no está ahí. Yo a veces, cuando el tiempo lo permite, cuando no es tan tarde, por ejemplo, ayer la selección sub-17 jugó a las 2 de la mañana aquí. Yo lo quería ver, pero imagínate tú a las 2 de la mañana y después el día siguiente tengo que ir al trabajo. Y se complica, se A mí, complica. Pero a mí, cuando el tiempo lo permite, estoy ahí con el corazón, con la selección ahí siguiendo. ya tocamos temas selección y ya como para ir encaminando la conversa. ¿Cómo viviste esta doble fecha de la selección mayor? ¿Cómo viste? Claro, obviamente sabemos los resultados y vamos a hablar con el periódico de ayer, pero vos, que también tenés conocimiento como técnico y entrenador, ¿cómo viste? Dame tu visión de estos dos partidos de la Vinotinto. Sí, Ecuador fue un partido de transición, o sea, se sabía de que en sí Venezuela fue a presentarse nada más, no a jugar, a presentarse y darse la vuelta y preparar el partido de Perú. Y he visto comentarios, he oído lo que se ha dicho desde el profesor Richard hasta a los jugadores que tuvimos en la selección y vemos que está las ganas, la garra, está ahí y tiene que estar. Pero también tiene que mostrarse la calidad y el potencial que hay en la selección a nivel colectivo. Y eso es lo que por ahí yo puedo humildemente decir que extraño, porque el potencial está ahí. Tenemos en todas las líneas jugadores de alto nivel y yo creo que si se combina lo que es la garra, las ganas, con el nivel técnico, táctico que tenemos de estos jugadores nos están representando ahora, mira, yo creo que a Bolivia le tenemos que pasar por encima, o sea, con todo el respeto que Bolivia se merece. Pero aquí las cosas son claras, o sea, no podemos estar tratando de ganar nada más con garra. Yo creo que tenemos que tener esa personalidad de, ok, no, ahorita vamos a jugar en casa y vamos a demostrar quiénes son los que van a mandar el partido, los que van a empezar a tomar iniciativa, pues. Y cómo viste el partido en casa, porque ese era el discurso después de Ecuador. Vamos a ver quién manda en casa y qué lo otro. Y después que viste, de lo que pasó, ¿cuál es tu opinión? No, te digo, Después del juego de Perú, ya claro, ya en frío, ya en frío, cuando se gana 1-0, con el periódico del martes, del lunes, de hace un mes. o sea, el objetivo se hizo, o sea, se ganó, Uh-huh. ya está. O Perdón. sea, de cómo se ganó, de que si se pudo hacer, de que si no se pudo hacer, ya son cosas que se pueden estudiar y se pueden Analizar. discutir, analizar. Pero yo creo fielmente que pudimos haber presentado otro tipo de fútbol contra Perú, manejar, por ejemplo, el resultado de otra forma, no meternos atrás o estar ahí a la defensiva, sino manejar los tiempos y las líneas, tratar de hacer que Perú abra su once y que ellos puedan darnos ese espacio que necesitamos, pero como te digo, son muchas cosas. Hay que estar ahí en la cancha, hay que estar ahí en la línea, son demasiadas cosas que se combinan, pues. Es que vos sabéis que nosotros nos volvemos técnicos, directores, árbitros, asistentes, delanteros, defensa, Sí, porteros. sí, ¿Por qué no sacó esa? El otro, ¿por qué falló ese gol si estaba bajo el arco? O sea, son tantas sí. cosas. Me decís, hay que estar ahí. Pero ve, yo te voy a comentar algo rapidito. Un compañero de trabajo es peruano y obviamente llega el día después de que, ajá, te gané. Pero yo todavía con el te gané, así como, ajá, te gané, como, porque no me gustó lo que vi, pues. Pero los 3 puntos son los que están ahora en la tabla y eso es lo que mando. Y él me Claro. dice,
Ve, es que estoy tan molesto, como hablan ellos, no sé remediar el acento. Estoy tan molesto, no solamente por haber perdido, sino porque Venezuela jugó tan mal, pero Perú jugó 10 veces peor, porque al ver que Venezuela al minuto 20 del segundo tiempo se tiró atrás, Perú no fue capaz de hacer nada tampoco. No. Entonces él dice, ya va, nos están entregando el juego, Venezuela soltó los guantes y no Mm. hicimos nada. O sea, la molestia Sí. mía es porque estamos demasiado mal Perú. Yo, bueno, ya lo dijiste, fuiste vos. Pero lo de Venezuela lo ve todo el mundo, que no fue, son los 3 puntos que nos tienen ahorita en la tabla, pero no fue Claro, lo que... es objetivo, pues, que fue marcado y se hizo, pero hay que rescatar las cosas tanto negativas como positivas para que sumen. Y yo lo veo así, mira, hoy por hoy estamos ahí, estamos metidos y yo creo que tenemos que seguir en esa línea y si Dios lo permite, bueno, ganándole a Bolivia, yo creo que ya el camino está marcado y bueno, y seguir preparándonos. Todavía no estamos en el Mundial, eso sí lo tenemos que No, tener no, en no, la no. cabeza. Entonces yo Una, creo que es importante eso y sí, yo sé que los muchachos lo saben. Es un paso a la vez y yo creo que vamos a llegar juntos a ese objetivo. no, Fernando, ya nos estamos acercando al tiempo estimado y bueno, como siempre le digo a todos, y vos no vas a hacer la excepción, vos no te puedes ir de aquí si antes Darme tuvo 11 vino tinto de todos los tiempos o con los que jugaste, como te parezca mejor. Tuviste Sí. bastantes compañeros que pasaron por esas selecciones, porque fueron muchos años. Entonces, bueno, te voy a dejar que analice rapidito y empecé cuando vos queráis. Tu 11, Imagínate. Es que es lindo, yo por ahí vi lo de Ruber y lo de Gabo. O sea, son tantos jugadores y en diferentes tiempos que yo tuve el privilegio de estar. Yo estuve en la selección del 98, 99, 2000 y después estuve en la del 2002, 2003 hasta el 2007. O sea, fue una camada de jugadores, imagínate tú. Y pues yo creo que en el arco yo pondría a Rafa, a Dudamel. En la saga de cuatro yo pondría a Pacheco, pondría a José Manuel, a Sichero y al zurdo. Ojo, como lateral derecho estaría entre el Turbo y Pacheco, ¿sabes? bueno, ya empezaron las dudas. Porque con los dos me llevé muy bien y jugamos juntos. Entonces, en el mediocampo, yo jugué mucho tiempo desde pequeño. Te estoy diciendo selección distrital, Ajá. Marítimo y Talchacao con Leo Jiménez. Paragüita. Saludos, Entonces, Leo. yo pondría al pájaro y al paraguas. Qué dupla. Y, y en el mediocampo, ahí Juan es, Mojate. Juan es uno de los jugadores que en mi tiempo pues marcó la diferencia y bueno, a nivel histórico yo creo que está entre Stanley, que jugué también con Stanley, Stanley y él pues. Eh, yo pondría a ellos dos, yo pondría a Stanley y a Juan. Es tu equipo. Y ahí ya tengo los cuatro en el medio y los dos arriba yo pondría a Ruber y a Giancarlo. Ruber y Giancarlo. Ellos dos. Ese sería mi otro. Dos zurdos así creativos, uno con una pegada, mejor pegada a nivel mundial como Juan, Como Juan. y un 10 como Stanley que bueno, con la pelota en los pies. No, mago, el mago. Ayer Y, le escribí. y dos contenciones que son unos monstruos, Pájaro y Paragua, y la línea de cuatro, pues. Ah, equipazo, equipazo. No sé, me tiene mudo. No. No, no. Y con eso yo creo que yo como técnico. Bueno, pues no, por eso, como dijo Rubén, yo también soy el Sí, técnico. Yo no me meto en ese peo. Fernando, para terminar, ¿qué fue lo más grande que te dejó el fútbol y qué fue lo que te quitó el fútbol que vos hubieses preferido, coño? Por el fútbol me perdí esto.
para terminar. Mira, por el fútbol no estuve en el primer nacimiento de mi hijo. De Fernando Junior. Él estaba naciendo y yo estaba en el aeropuerto de San Paulo yendo para jugar la eliminatoria contra Paraguay, haciendo escala. Y me mandaron para la tribuna. Entonces me perdí el nacimiento de mi hijo, de mi primer hijo, para irme para la tribuna. O sea, una menos, fútbol, 1-0, perdiendo. Pero el regalo más grande como jugador, como persona, mi familia, o sea, el fundamento de todo fue a través del fútbol que conocimos a Jesús. Entonces, eso abarca totalmente todo porque es el fundamento de nuestra vida y eso es lo que ahora estoy desempeñándome, pues estoy predicando, estoy compartiendo el mensaje de la fe, el mensaje de Jesús y estoy pastoreando una iglesia aquí en Noruega, una iglesia noruega, no es una iglesia latina, es una iglesia noruega. Eso te iba a preguntar. Y estamos aquí como familia sirviéndole al Señor y combinándolo, por supuesto, con el fútbol en mi tiempo libre. Muy bien. ¿Desde cuándo estás en los caminos del Señor? Estamos en el camino del Señor desde el 2002, porque lo aceptamos en Portugal. O sea, 23 años. Sí. Y como pastor ya llevo 13 años. Wow. Sí. Increíble, Entonces, increíble. todo esto va gracias a la gracia de Dios. Y bueno, y eso son cosas lindas que el fútbol te da. Sí, Y el fútbol. ahora, en mi tiempo en la selección, cuando yo vine cambiado por el poder de Dios, muchos se sorprendieron porque yo era el que organizaba la fiesta, era el que organizaba todo en la No selección. te lo perdáis, en Sí, sí, serio. sí. Y ahorita puedo ver el resultado de mi tiempo cuando empecé a compartir el mensaje allá. Alejandro Guerra, por ejemplo, ¿El están los lobito? Carlos, el No Lobito. sabía. Sí, no, imagínate, son muchas alegrías. Hay mucho de Eduard Bello, Eduardo Sabarino. Bellos y Sabarino también. Y Una vez te escuché hablar de Columba Moreno. Columba Moreno fue el que me compartió el evangelio a mí en la selección y en el Italchacao. Sí, sí, sí. Cuando yo era una joyita. Sí, 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 sí. Sin intenciones de que digáis nombre, pero cuando llegaste a la selección y volviste cambiado, ¿hubo gente que te echó a un lado o te aceptaron de una No, igualito? hubieron muchos que me echaron broma y me recuerdo el pequeño Rondón, ¡Ay, mi madre! me decía, no, Fernando, no me vengas ahorita que tú vas a estar predicando el evangelio, tú estás loco, no. No me vengas con eso, no la compro yo, esa no la compro yo. Yo le decía, no, mira, hay muchos ejemplos en la Biblia y Pablo es uno de los ejemplos. Pablo asesinaba a cristianos y mira quién es Pablo. El Señor lo llamó con un propósito y escribió la mayoría de los libros en la Biblia. Y Pablo antes asesinaba a los cristianos. Entonces, ahí puedes ver lo que Dios puede hacer con la vida de cada uno. Y se quedaba callado, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y hubo alguno en la selección que pudiste traértelo a tu lado para Sí, predicarle? no, hubieron muchos. No, pero que haya seguido los caminos. Fíjate, aquí en Noruega vino Juan fue mayor. ¿Cómo va a ser, Juancho? Quisiera Sí, tenerlo por aquí. Bueno, después hablamos de eso. sí, Juan, claro que sí, sí, Juan fue sí, mayor. Maracucho, paisano mío. sí, yo lo traje para acá, para Noruega, y estuvo una temporada aquí. Sí, él jugó por Sí, ahí. sí. Y él estuvo aquí congregándose con nosotros, su antigua esposa. Y sí, sí, ¿no? Estuvimos juntos aquí un tiempo lindo. Después también compartimos cuarto Roberto Rosales, Dustin Valdés. Dustin Valdés en el Y Unión. sí, 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 sí. Eder Hernández, no sé si te recuerdas de él, del Eh, Zulia. eh, claro que sí, 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 ¿quién es Eder Hernández? Claro que sí, claro que sí. Sí, todos ellos, todos ellos. Estuvimos juntos. Increíble. Sí, sí. Estamos juntos en el camino del Señor. No, Pero muy, muy lindo todo.
No, qué bueno, qué bonito escucharte hablar así de todo, de todas esas personas, de toda la familia, del fútbol, porque Sí, se ve que lo habláis con alegría, lo habláis con... claro, Te brillan los ojos cuando empezaste a claro, hablar. claro que sí, cómo no, si forma parte de mi vida y la vida de mi familia. Y ahora, bueno, como tú sabes, mis dos chamos se desempeñan en eso. No sé si lo sabías, pero bueno, aprovecho la oportunidad de decirte que mi hijo, el menor, David, David, él firmó contrato profesional con 16 años lo eh, sabía. en un equipo de primera división aquí en Noruega y por primera vez, esto es pan caliente, ¿viste? Inédito. Esto es- Habla. mañana fue convocado por primera vez al partido, porque ya inició la temporada aquí, por primera vez, y mañana va a estar en el banco. Vale. Imagínate, estamos aquí que vamos a O escoger sea, partido. No, va a debutar en la Liga de de Noruega. Noruega, posiblemente. Y es contra el campeón. Ahorita Mañana, me pasa la información del juego y del equipo para estar ahí. mañana juegan contra el antiguo campeón, pues. Entonces es una alegría grande, claro. Y, Claro, como que. y el mayor ya empezó a hacer la pretemporada con el equipo de la universidad y van a empezar la temporada y forma parte del primer equipo. Entonces estamos súper contentos. Felicidades, felicidades, hermano, en Sí, serio, sí. de verdad. Fernando, unas últimas palabras para la fanaticada de la Vinotinto para estos partidos que faltan y la otra en general para todo el público que te sigue. Los No, micrófonos son tuyos. que sigamos aupando y apoyando a la selección y no solo a la selección, sino al fútbol en sí en general, al fútbol venezolano que tanto lo necesita y, y que continuemos cambiando la cultura, una cultura futbolística, una cultura donde sea una cultura crítica pero sana, no destructiva, sino constructiva. Es lo más importante y es lo que estoy viendo ahora. Iniciativas como la tuya, Gabo, de que quieren traer de vuelta pues la No, esencia gracias. de lo que se nació en su tiempo, de estas leyendas vinotintos, y yo tengo el privilegio de formar parte de ese ciclo, No. y este tipo de iniciativas son excelentes para que así el público venezolano se entere pues de quiénes fuimos nosotros, pues, y todo el sacrificio que se hizo en su tiempo. Así mismo, no, y honor que me hacen todos ustedes en darme la oportunidad y agradecido infinitamente con cada uno de ustedes. No, el privilegio y el agradecido soy yo. Gracias por la oportunidad y saludos a todos que nos siguen y nos ven y nos oyen. Y nos van a ver después más adelante en cada post, en cada publicación que hagamos. Bueno, Claro no que me queda más que darte las gracias, despedirme y dar las gracias a todos los que nos estuvieron ahí acompañando, a los que nos escribieron y a los que, como dijimos, nos van a ver más adelante. Señores, con nosotros estuvo hoy el gran Fernando de Ornelas. Fernando, muchísimas gracias, hermano. gracias, saludos. Dale, bendiciones. Gracias.